Querida gente saludable, hoy hablaremos sobre un tema un pelito polémico. Atención, hace unos días una amiga me trajo estas dos botellas de yogur para beber que como pueden ver son Danone. Pero no, antes de que digan nada, este video no está patrocinado por nadie. En realidad me los trajo y literalmente me dijo que era para que opinara sobre la polémica que hay con el tema del real food, así que vamos a ello. Para quien no lo sepa, porque sé que hay mucha gente que me ve desde América, les pongo en contexto. El movimiento Real Food empezó con Carlos Ríos, este nutricionista español que desde sus inicios tenía como propósito que la gente dejara de consumir productos ultraprocesados, es decir, los que vienen de la industria. Tengo entendido que no ponía a todos los procesados en el mismo saco, sino que dividía por buenos procesados y malos procesados según la cantidad y tipos de ingredientes. El caso es que este nutricionista creció gracias a decir que mejor comer comida real y no procesados. Hasta aquí muy bien. La polémica empezó cuando poco a poco la historia fue girando y cuando ya había hecho una comunidad bastante grande de seguidores, empezó a sacar productos industrializados, supuestamente con la idea de que él sí utilizaba ingredientes saludables. Ha sacado varios productos e incluso en algunos supermercados tiene hasta su propia sección. De sus últimas cosas, sé que hay unos helados y un croissant relleno de chocolate. Parece poco congruente, ¿no? El caso es que por estas razones, dentro del mundo de la nutrición, hay muchos nutricionistas que están en su contra, y cada vez que Carlos Ríos hace cualquier movimiento, tiene a todos hablando de él, de sus productos y de las cosas que hace. Desde mi punto de vista hay muchas críticas justificadas y otras quizá no tanto. El caso es que a las industrias de los alimentos esto les gusta y es por eso que Danone ha decidido hacer una colaboración con él para sacar estos dos yogures para beber y que aparezca la marca Real Food. Probablemente a sabiendas que el solo hecho de tener esta palabra ya la gente iba a hablar del producto, así que vamos a analizarlos. Y por cierto, para los que dicen que no puedo dar la crítica sin probarlos, pues los voy a probar. Este es el natural, voy a empezar con este para no tener el sabor después el de piña coco en la boca y tenerlos mezclados, así que bueno, efectivamente, pues huele a yogur, sin mucha ciencia. Y bueno, pues nada. Yo le pondría, por ejemplo, un poco de vainilla o de canela y ya quedaría estupendo. Y este que es el de piña coco, vamos a probarlo. A mí el coco no me encanta demasiado, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que me quedaría con esta opción simplemente porque tiene el ligero sabor a piña, aunque ya les digo que mismo pueden utilizar este y ponerle su propio saborizante y quedaría perfecto. Algunas opciones son vainilla, cacao, fruta, canela, como tú quieras, pero que sea de la manera natural. Y les recuerdo, puede ser de la marca Danone o puede ser de la marca que tú quieras, siempre y cuando busca que no tenga azúcares. Mientras más natural, todo siempre mejor. Y tú le puedes endulzar o poner sabor con lo que tú quieras. Y ahora sí, con el argumento de que ya los probé y puedo dar la crítica, continuemos. En ambos yogures aparece una leyenda que dice que están hechos con ingredientes de origen natural, y en el caso del de piña y coco también dice que no contiene azúcares añadidos. Y es que no sé cómo sea en tu país, pero al menos de lo que yo conozco, en México la cantidad de yogures para beber es inmensa, pero la mayoría, y casi me atrevo a decir que todos, tienen azúcares añadidos. Aquí en España hay relativamente pocos yogures para beber y lo mismo, suelen tener azúcares, por lo que estas dos opciones parecen una buena idea. El yogur es un alimento que aunque pase por la industria, si tiene solo leche y fermentos lácticos, es una buena opción. Es un alimento rico en proteínas y gracias a sus lactobacilos puede ayudarte a tener una buena salud intestinal. Así que, por ejemplo, es una buena idea para comer entre horas, como desayuno o incluso después de hacer ejercicio en lugar de un batido de proteínas. Por supuesto, dependiendo los requerimientos de cada uno. Y entonces, ¿dónde está el pero de estos yogures? Una de las cosas que se critican es el precio. Cada uno de estos yogures, que son un poco más de medio litro, valen 2,39 euros. Y si lo comparamos con este otro yogur que también es de Danone, solo que no es para beber, vale 1,39. Así que una de las quejas viene de que solo porque tiene la colaboración es más caro. Y es que si además se compara con otro de beber de la misma marca, esos valen 1,99. Y es probable que la gente prefiera la opción más económica que sí tiene azúcar. Por otro lado, hay marcas blancas de los supermercados de aquí en España que ya tienen esta opción de yogur para beber sin azúcar. Estas serían la versión de Mercadona, que si vemos en los ingredientes, el natural no contiene azúcares añadidos y este otro, que es de piña y coco, sustituyen el azúcar por un edulcorante. Su ventaja, como pueden ver, el precio, la mitad que el de Danone. Pero ahora viene mi opinión sobre todo este tema. Carlos Ríos efectivamente ha ido cambiando. No puedes vender la idea de no consumir productos industrializados y luego sacar tus propios productos industrializados. Probablemente sean un poco más saludables que los otros, pero no dejan de ser productos ultraprocesados. No me parece que sea congruente. Sin embargo, en el caso de los yogures, quitando el tema de lo económico, me parecen una opción saludable para consumir proteína. Aunque es igual si el yogur dice Real Food o como si dijera Chanel. Lo importante no es la marca, sino los ingredientes. Así que el de Mercadona también está bien. Por otro lado, su movimiento ha ayudado a muchas personas a llevar una
una alimentación más saludable, a preferir alimentos antes que productos, y eso está muy bien. Hay algunas personas que lo culpan de que su método provoca trastornos en la conducta alimentaria, ya que satanizaba los ultraprocesados, pero no tengo muy claro que sea su culpa como tal, ya que generalmente un trastorno de la conducta alimentaria viene con un trasfondo psicológico que por supuesto se debería tratar de forma personalizada. Sin embargo, su mensaje, al menos en redes sociales, lo mismo que hago yo, es dar recomendaciones en general, y por eso siempre recuerdo que lo mejor es llevar una dieta especial hecha para ti. Por mi parte, como nutricionista, puedo ayudarte a tener una alimentación adecuada a tu estilo de vida y a tus necesidades en quierounadieta.com. Si te gustó el video, lo puedes compartir, dejarme un me gusta, y te dejo este otro video que seguro te gustará. Recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.